Ya casi, ya casi. Listo. Listo. Muy buenas tardes, estimadas y estimados compañeros de la Universidad Nacional, sobre todo a los afiliados y afiliadas al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad, el CITUM. Para nosotros en realidad es un placer y un honor contar hoy con la presencia del diputado José María Villalta, diputado del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa, y con nuestro compañero José Carlos Chinchilla, compañero universitario, afiliado al sindicato y concejal, a quienes hoy hemos invitado para conversar de algunos temas que son de sumo interés para nosotros, como, no solo como trabajadores de la Universidad Nacional, del sector público, sino como ciudadanos costarricenses preocupados por lo que se está tejiendo y cosiendo hoy día en la Asamblea Legislativa, y no solo ahí, sino en los diferentes poderes de la República. Teníamos días, semanas tal vez de intentar tener aquí con nosotros al compañero José María Villalta, y da la casualidad que precisamente en esta coyuntura tan complicada, tan compleja para la universidad, pues pudimos hoy realmente hacer realidad esa invitación. Hoy nos hemos reunido para conversar como dije, de algunos temas, pero creo que obviamente el que más nos interesa, el que está más en boga, es el informe de la Comisión Legislativa, que inclusive por su nombre ya se podría presentir, ¿verdad?, que había una mala intención en su conformación, ya que no era solamente analizar la utilización del presupuesto universitario, sino que ya planteaba la eventual posibilidad, y la que era mucho más que probable, ¿verdad?, de proponer proyectos que vinieran a modificar todo lo que tiene que ver con el tema de la universidad pública, del FES, pero sobre todo de la autonomía universitaria. Creo que, bueno, los que hemos tenido de leer el documento, ¿verdad?, de este informe de mayoría que fue aprobado en esta semana, pero sobre todo los que tuvimos la oportunidad de ver la disertación del compañero Villalta defendiendo la no aprobación, digámoslo así, en este caso, de este informe de mayoría, estamos convencidos, ¿verdad?, de que a lo mejor los planteamientos que hizo el compañero diputado fueron muy condescendientes, ¿verdad?, porque ese informe no, más que informe, es voy a decirlo así, un mamarracho, ¿verdad?, de ideas inconexas. Y creo que si Villalta estuviera en ese momento litigando, al juez no le hubiera quedado otra opción más que declarar inocente en sumo grado a las universidades, ¿verdad? Y que esto no quita que nosotros estamos conscientes de que debemos ser autocríticos y autocríticas con la labor que realizamos al interno, que es a lo mejor la única recomendación que en este momento podemos recoger de parte de esta comisión. Y creo que, como bien lo señaló también el compañero Villalta, así lo hizo saber en su momento don Rodrigo Facio Brenes, cuando planteó la necesidad de que la universidad naciera libre y se mantuviera libre para cumplir con su papel. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al compañero José María Villalta, y le planteamos pues ese tema inicial, cómo, más allá de cómo, de que ya vimos su planteamiento, ¿cómo ve usted la situación ahorita en la Asamblea Legislativa, sobre todo con este informe que, como bien lo planteaba usted, debería sentar algunas responsabilidades, pero digo yo, responsabilidades para quienes lo elaboraron, ¿verdad? Porque creo yo que quienes lo elaboraron lo que hicieron fue robarse el salario por no hacer su trabajo. Bienvenido, José María. Sí, muy buenas tardes. Un saludo para toda la gente que nos escucha. Se mete como un feedback, no sí, sé. Voy a quitar en mi caso mi micrófono y tal vez... Ajá. Sí, buenas tardes. Un saludo para toda la gente que sigue este foro de la Universidad Nacional y de la comunidad universitaria en general, a don José Carlos, a usted, don Álvaro, a toda la gente del CITUM también por organizar este espacio, muy oportuno. Y bueno, tal vez lo primero que habría que decir es que el informe de la comisión investigadora por sí solo no implica la aprobación de una ley o de una reforma a la legislación, ¿verdad? Aunque el informe recomienda cambios en la Constitución y cambios en la legislación que rige a las universidades públicas, por sí solo no tiene la fuerza de provocar un cambio en la legislación. Es un informe con recomendaciones
con el resultado de un supuesto proceso de investigación. Hay que recordar, eso sí, eso no quiere decir que no sea algo inocuo, porque quienes impulsaron ese informe pues están poniendo en el papel lo que ellos creen que debería hacerse con las universidades públicas. Y una visión también de la educación superior pública en general, muy peligrosa y muy preocupante. Hay que recordar el contexto en el que nace esta comisión investigadora, ¿verdad? De un tiempo para acá se han recrudecido los ataques a la institucionalidad de las universidades públicas. Esta comisión investigadora nace unas semanas después de finalizada la discusión sobre el plan fiscal en la Asamblea Legislativa y en el marco de fuertes cuestionamientos al financiamiento de las universidades públicas. Hay que recordar que en el año 2018 la Asamblea Legislativa aprobó un recorte inconstitucional del FES de 10.000 millones de colones y empezó una campaña muy fuerte de cuestionamiento a las universidades públicas y a su autonomía. Entonces, por un lado hay un ataque al financiamiento de las universidades públicas, al FES. Alegan que las universidades reciben muchos recursos, que hay que recortar el financiamiento de la educación superior pública. Pero por otro lado, y es lo más peligroso, hay un ataque sistemático contra elementos esenciales de lo que es una universidad pública. Por ejemplo, la autonomía universitaria y la pluralidad de pensamiento, la libertad de cátedra. Si ustedes ven, digamos, los discursos de los diputados que promovieron la creación de esta comisión y que impulsaron este informe, se mezclan ambas cosas. Se mezclan, digamos, cuestionamientos a cómo las universidades manejan su presupuesto, un deseo de injerencia, de intervención en las decisiones financieras y administrativas de las universidades, pero también un ataque sistemático a la pluralidad y diversidad de pensamiento, que al final de cuentas es un ataque a la libertad de cátedra, ¿no? Ustedes ven los discursos donde estos diputados denuncian que, por ejemplo, hay universitarios que salen a marchar contra el gobierno, que cuestionan las decisiones del gobierno, cuestionan que hay universitarios, que hay distintas corrientes de pensamiento en las universidades, como si ellos no tuvieran la mayoría de medios de comunicación bajo la lógica del pensamiento único. Entonces atacan que en la universidad haya otras corrientes ideológicas o de pensamiento, cuando nosotros sabemos que más bien en las universidades lo que hay es pluralidad y diversidad, y uno se puede encontrar todas las posturas ideológicas, todas las formas de pensar, de derecha, de izquierda, de centro, y esa es precisamente una de las riquezas y fortalezas de las universidades públicas. También atacan algo que es básicamente la esencia de una universidad, que haya diversidad de carreras, ¿no? Y pues plantean que de alguna manera las universidades deberían seguir el modelo del tecnológico, pero llevándolo más allá, ¿no? Poniendo únicamente, abriendo o manteniendo únicamente carreras en el área científica, tecnológica, dejando de lado las humanidades, las ciencias sociales, las artes, las letras, desconociendo la historia de lo que es una universidad, pero también desconociendo hacia dónde va el mundo, desconociendo que cada vez el conocimiento es más transversal, que cada vez se rompen más las barreras entre las distintas disciplinas y que la necesidad de interdisciplinariedad y transversalidad es cada vez más importante para avanzar eh, en el desarrollo de los países, de las economías. Y bueno, en ese contexto se crea la comisión. Y entonces se juntan reclamos legítimos sobre el funcionamiento de las universidades, cuestionamientos, digamos, a errores o cuestiones mal manejadas en la administración del presupuesto por parte de las universidades públicas o de autoridades de las universidades públicas, más bien. Eh, eh, Se junta un reclamo que hay en diputados de zonas rurales y costeras, digamos, y que yo comparto, de crítica, digamos, a lo lento que avanza el proceso de regionalización de las universidades públicas, o se cuestiona que las universidades mantengan una fuerte centralización en la GAM y que no hayan desarrollado con la rapidez que deberían el proceso de regionalización. Entonces se cuestiona, digamos, la debilidad todavía relativa de las sedes regionales y la distribución del presupuesto, descontentos en cuanto a
a la cobertura de carreras, la ampliación de carreras, la cobertura, digamos, de la universidad a sectores sociales a los que todavía no llegan todas las universidades públicas, que son reclamos legítimos y que una parte importante de la ciudadanía comparte, pero se mezclan con esta otra cosa que es el ataque ideológico a lo que es la esencia de la universidad y a su financiamiento y a su autonomía. En ese contexto se manejó la comisión investigadora. Como usted mencionaba, al final la comisión no recomienda, digamos, aunque hablan de abusos, de irregularidades, no los concretan en ninguna parte, y tampoco recomiendan, digamos, sanciones o investigaciones en contra de funcionarios o de autoridades universitarias específicas. Uno pensaría, si algo se manejó mal en alguna universidad, lo lógico es que la comisión diga, bueno, el director tal o el rector tal o el funcionario tal tiene que rendir cuentas ante las autoridades. Pero no plantean nada de eso. Entonces, el informe se convierte efectivamente como en un intento de juzgar a las universidades como instituciones, de juzgarlas como un todo. Y pues sí, efectivamente, si fuera un juicio, el problema principal es que los argumentos, los alegatos de acusación son tan pobres, tan débiles, que no hay duda que el imputado del juzgado, que serían las universidades, tiene que salir absuelto, ¿no? Porque realmente los diputados de esta comisión, con esa intención, digamos, de juzgar a las universidades, presentan un informe que no se sostiene desde ningún punto de vista. Es un informe que no prueba los hechos que afirma, que incluye hechos falsos, abiertamente falsos, que trata de fundamentarse en las audiencias que se recibieron, pero no logra fundamentar las conclusiones a las que llegan. Y la impresión que da es que esos diputados llegaron con una idea preconcebida de lo que son las universidades y la pusieron ahí como conclusión, pero nunca lograron demostrar esa idea preconcebida. Y en el fondo meten unas recomendaciones que son pues, la intención original de la comisión, propuestas que atacan directamente a las universidades públicas, a su autonomía, que el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, tenga la palabra definitiva sobre el financiamiento de las universidades, que el Ministerio de Educación pueda ejercer rectoría sobre las universidades, que prácticamente se metan al Poder Ejecutivo en CONARE, que se siga violentando la negociación quinquenal del FES, que se pueda, en el fondo lo que buscan es poder reducir el FES y que el gobierno pueda meter mano en el financiamiento y en el manejo de las universidades para ellos direccionar la oferta académica y al mismo tiempo darle un mandato ideológico a las universidades sobre qué corrientes de pensamiento son permitidas y cuáles no, y cuáles deben erradicarse de las universidades. Es muy peligroso, es un ataque frontal a la autonomía y a la libertad de cátedra. Lo que pasa es que el informe es tan débil, es tan carente de sustento, realmente nosotros lo que hicimos fue por el poco tiempo que teníamos, lo que hicimos fue una revisión preliminar del informe y sinceramente se cayó a pedazos. Varios de los diputados defensores se retiraron de la sesión porque les dio vergüenza defender ese informe, no pudieron defenderlo. Y entonces, de alguna manera, la jugada que tenían planeada, ¿no? Que el informe fuera el gran golpe de imagen para debilitar a las universidades, para restarles credibilidad y preparar el camino para las reformas que ahora sí quieren impulsar, digamos que esa jugada, esa movida se les cayó porque al poner en evidencia las graves contradicciones del informe, los hechos falsos, los graves problemas de redacción, la ausencia de metodología, las conclusiones sin fundamento, las citas falsas o las citas que pretenden probar una cosa y prueban todo lo contrario. Elementos básicos, digamos que no cualquier académico, cualquier estudiante de primer año de la U sabe que no puede hacer, ¿verdad? Digamos que quedó tan en evidencia la mediocridad, la falsedad del informe, que de alguna manera esa campaña que tenían montada se les cayó. Pues no es que no está ahí la amenaza, porque van a seguir intentando poner en práctica las recomendaciones que ellos mismos inventaron en el informe. Pero
pero digamos que el intento de ataque mediático a las universidades, donde pretendían tener probada que las universidades son culpables de graves delitos, de graves infracciones, digamos que ese intento mediático se desmoronó, porque por lo menos lo que yo he podido ver al día siguiente, la noticia que predominaba en las redes sociales y en muchos medios de comunicación son los cuestionamientos al informe que empiezan a surgir de muchos sectores académicos y de la sociedad en general y de la sociedad civil, y la incapacidad de sus promotores de defenderlo. Entonces, digamos que en esta primera batalla, digamos, esta primera pelea en torno a esta discusión, los promotores de ese, como usted dice, ese mamarracho, que también creo que se queda corto el calificativo, digamos, no lograron su objetivo de desprestigiar públicamente a las universidades. Hay afirmaciones absolutamente falsas que no se prueban y que queda en evidencia que son falsas, y eso es lo que está saliendo a la luz. Lo preocupante es que detrás está esa intención orquestada de seguir impulsando reformas legales, incluso constitucionales, para debilitar la autonomía universitaria. José Carlos, no sé de qué es. Sí. No, en primer lugar, agradecer la invitación al CITUM, agradecerle a José María Villalta su presencia acá, y realmente el análisis que él hace me parece muy acertado, y que la verdad es que me gustaría más bien conocer cuál es su percepción sobre el trasfondo de esto. Es decir, ciertamente desde hace algún tiempo hemos venido observando una sistemática actitud de cierta clase política, la más tradicional, en ir tratando de deteriorar las fortalezas institucionales del Estado costarricense. Y una de ellas, sin lugar a dudas, es las universidades públicas. No solo por las oportunidades, la generación de conocimiento, sino también por ser un espacio de criticidad, de reflexión y de análisis. Y en este sentido, usualmente la clase política, si bien es cierto, ha hecho críticas importantes a las universidades, no siempre se ha atrevido a tanto. Es decir, atreverse a tanto es, por ejemplo, en este momento estamos en puertas de que un proyecto de ley trate de regular desde las externalidades nuestra distribución interna de recursos, que ciertamente podemos estar de acuerdo o desacuerdo, pero de alguna manera ese es el inicio del camino de una violación flagrante del principio de la autonomía universitaria. ¿Cuál es efectivamente esa capacidad de autogobierno? No porque nos sentamos un país independiente, no, todo lo contrario, pero sí porque efectivamente, y muy bien lo ha dicho don José María Villalta, pues quienes están haciendo este análisis de las universidades posiblemente las conocen muy poco. Y si han estado en universidades, pues fueron lamentablemente poco permeados, y quién sabe cuántas de estas personas han estado en universidades públicas terminando su ciclo de formación. En todo caso, la pregunta va orientada más bien a qué es lo que están buscando con esto, qué es lo que quieren desestructurar, qué es lo que quieren desgarrar, qué es lo que quieren que en las universidades, digamos, tengamos tanto cuidado con los pasos que damos, que hagamos pocos pasos y avancemos poco, que en lugar de decir lo que tenemos que decir sobre el país y sobre la clase política cuando ésta actúa incorrectamente, guardemos silencio para... ¿Qué pretenden? ¿Amedrentarnos? ¿Qué cree usted, señor Villalta, sobre esto? Yo creo que es parte de la estrategia de desmantelamiento de la institucionalidad pública. Cuando empieza la estrategia para montar esta comisión investigadora, hay que recordar que de alguna manera esa clase política empresarial que ha llevado las riendas del país y que nos ha llevado a las condiciones socioeconómicas actuales de desigualdad, de conflictividad que estalló, digamos, con la aprobación del plan fiscal, sentía, todavía parece que lo sienten, que
que tenía una oportunidad para avanzar en el desmantelamiento del Estado, ¿no? Producto de la debilidad del gobierno actual, la complacencia con cierto sector empresarial, cierto sector de la cúpula empresarial del gobierno actual, y digamos la debilidad de los sectores sociales que históricamente se han manifestado y que han puesto un freno al avance de esas políticas neoliberales o esas políticas que han intentado desmantelar la institucionalidad pública. Ellos sentían que tenían una oportunidad de oro después de la huelga del plan fiscal, digamos, y la derrota del movimiento social y sindical que se opuso al plan fiscal. Ellos sintieron que había debilidad en quienes históricamente se han opuesto a estas reformas y que podían avanzar. Y en el camino, por supuesto, cualquier reforma que busque el desmantelamiento de la institucionalidad pública tiene que tocar a las universidades, que son uno de los bastiones que sostienen esa institucionalidad. Entonces decidieron avanzar por ahí. También aprovechando, digamos, una preocupante, que es una de las cosas que a mí más me preocupa, una preocupante desconexión o distanciamiento entre el movimiento social y pues algunas de las jerarquías de las universidades, digamos. Mucha gente le reclama a los rectores de las universidades que no alzaron su voz, como sí lo hicieron en otros momentos claves de esta pugna, que no alzaron su voz con suficiente vehemencia frente a los problemas que traía el plan fiscal, a pesar de que está afectando directamente a las universidades también, en la parte del empleo, en la parte de la regla fiscal, en otros temas. Lo cierto es que el ataque a las universidades tiene que ver con que son un bastión que sostiene la institucionalidad de este país. Lo hemos visto en la emergencia del coronavirus. Hemos visto cómo los aportes de los centros de investigación, los aportes de las distintas facultades y escuelas han sido fundamentales para que el país pueda resistir la emergencia sanitaria. Y entonces saben bien que mientras exista esa luz, esa voz crítica que representan las universidades públicas, no van a poder hacer lo que les dé la gana, porque va a haber institutos de investigación que van a aparecer con datos, con informes, desmontando, digamos, los discursos del poder político. Saben que va a haber pensamiento crítico y que va a haber un sector de la población y de la juventud que va a ser formada críticamente, porque no es cierto que las universidades adoctrinen a ningún estudiante, al contrario, buscan abrir la mente, buscan enseñarle a pensar, a contrastar ideas, algo que se viene perdiendo en el sistema de educación formal, de educación previa a la universidad. Saben que las universidades, a través de sus programas de acción social, contribuyen a la organización de muchas comunidades para empoderarse, para defender los derechos. Y que las universidades son una voz que muchas veces rompe el discurso del pensamiento único. No, a mí me hace mucha gracia, si ustedes ven los debates, estos diputados reclamaban que en las universidades hubiera, por ejemplo, pensamiento de izquierda, pensamiento alternativo al dominante. Y uno pensaba, pero ¿cómo les puede enojar eso si ellos tienen todos los medios de comunicación a su servicio repitiendo toda la misma cantaleta y el mismo discurso? O sea, gracias a que las universidades tienen sus medios autónomos o que hay voces disidentes todavía dentro de las universidades, es que tenemos algún grado de pluralidad de pensamiento en este país, porque muchas veces, si no fuera porque hay personas que dentro de las universidades aportan datos, aportan ideas, aportan elementos al debate público, no habría debate público en Costa Rica. Y probablemente eso es lo que algunos sueñan, poder seguir con su manejo de los bienes públicos en función de intereses particulares, sin ese contrapeso que representan las universidades públicas. No es posible en Costa Rica desmantelar el Estado Social de Derecho si no se le da ese estate quieto o incluso si no se desmantela también la institucionalidad de las universidades públicas, porque está concatenado y las universidades son un bastión de ese Estado Social de Derecho. Y creo que vieron una oportunidad para avanzar como nunca antes, o como por lo menos nunca antes en los últimos años, avanzar en esa ambición de debilitar ese bastión. Repito, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con la debilidad de otros movimientos sociales y la debilidad y digamos la cierta desconexión de las autoridades universitarias con esos
con esos otros movimientos sociales. José María, me gustaría, si Álvaro me lo permite, plantear una pregunta que íntimamente vinculada con esto. Esta comisión surge antes de la pandemia, digamos, antes del coronavirus, ¿cierto? Es correcto. Surge en un contexto donde habían venido desarrollando toda una campaña sistemática a través de distintos medios, sobre todo de divulgación masiva, donde planteaban, digamos, en primer lugar, que los funcionarios estatales somos el enemigo del pueblo. Somos lo peor, somos los que absorbemos todos los recursos disponibles, etcétera, etcétera. Pero además, tratando de desprestigiar sobre la base de algunas figuras de las universidades, a las universidades como un todo, sistemáticamente. Mi pregunta es la siguiente, y usted ya dio una luz, pero me parece a mí que sería interesante compartirlo con mayor amplitud en esta comunidad que tenemos de comunicación, y es el hecho del papel que ha jugado la situación de crisis en relación al coronavirus para evidenciar la importancia del Estado, de la institucionalidad del Estado, en general, la importancia del trabajador y trabajadora del sector público, la importancia de las instituciones y dentro de ello, la importancia de las universidades públicas y de cómo está jugando o del papel que está jugando en la actualidad, lo que a mi juicio sería un reconocimiento social de la importancia de estos sectores y estas instituciones en el cuestionamiento del discurso que venían los neoliberales y este tipo de políticos y políticas generando. ¿Cómo lo visualiza usted? ¿Qué ha significado esta crisis? ¿Qué ha significado que el sector privado en el campo de la salud no ha podido hacer absolutamente nada para defender al pueblo en general? ¿Y qué significa todo esto? Esto desmantela un poco, le resta legitimidad a un discurso. La realidad rompe con ese discurso. ¿Cómo lo visualiza usted desde la Asamblea Legislativa? Sí, yo comparto ese análisis, pero creo que hay que hacer algunos matices. Creo que hay una situación un poco paradójica. Ciertamente la emergencia del coronavirus ha permitido revalorizar ante la ciudadanía costarricense esa institucionalidad pública, ese Estado social de derecho. Pero al mismo tiempo, el impacto económico de la crisis está poniendo en peligro esa institucionalidad pública. Digamos, la forma como la crisis está siendo gestionada, las propuestas que se planteen para solventar el grave impacto en las finanzas públicas y para enfrentar, digamos, los costos, para asumir los costos de la crisis, van a determinar quién va a ganar y quién va a perder al final, ¿verdad? Entonces, ciertamente, tenemos una situación paradójica. Yo creo que desde ese punto de vista, la crisis del coronavirus le cayó como un baldazo de agua fría a ese discurso que venían impulsando. Incluso uno ve la frustración, el enojo de algunos políticos neoliberales. Imagínense lo que es llevar 20 años desacreditando las instituciones públicas, sentando las bases para la privatización, para el desmantelamiento del Estado, y que de pronto un bichito microscópico que tiene patas arriba al mundo, pone en evidencia ante la ciudadanía lo indispensable que es esa institucionalidad. Y lo hemos hablado en el caso de la Caja, pero ha salido a la luz cosas maravillosas del papel de otras instituciones, hasta instituciones que algunos daban por desahuciadas, como FANAL, por ejemplo. De pronto la gente revaloriza, bueno, pero qué importante tener una institución que pueda producir alcohol al costo para cubrir las necesidades de la seguridad social. Y ni hablar de las universidades. Ciertamente, las universidades, entre todas las instituciones públicas, son las que han mantenido históricamente un mayor prestigio, ¿no? La Universidad de Costa Rica es la institución pública que históricamente ha salido mejor evaluada en todas las encuestas de imagen, de opinión. La Universidad Nacional está por ahí cerca también, el Tecnológico, las distintas universidades públicas en general, han sido las instituciones públicas que siempre han salido mejor evaluadas. Y obviamente ese prestigio social, ese valor social, se ha reafirmado
con la emergencia del coronavirus, donde las universidades han sido la voz de punta con sus investigaciones, produciendo respiradores artificiales, produciendo nuevos tratamientos, produciendo y dando luces sobre cómo abordar y enfrentar la emergencia. Y el hecho de que Costa Rica, en comparación con otras naciones, incluso desarrolladas, países ricos, esté por el momento saliendo mejor parada de la emergencia sanitaria, la crisis económica es otra historia, ahí no estamos saliendo bien parados, pero de la emergencia sanitaria, que haya logrado el país mantener a raya el número de muertos. Está bien, mi amor, vaya para allá. Que haya logrado el país mantener el número de muertos, lamentables todos, pero de forma reducida. Y todo eso es mérito de esa institucionalidad pública que ante los ojos de la gente se ha revalorizado. Claro que este informe, en ese sentido, les cae a destiempo, ¿no? Lo que pasa es que hay que recordar que es una estrategia, les cae, digamos, a pie cambiado, les cae en mal momento, lo tiran en mal momento. Lo que pasa es que es una estrategia que tenían preparada desde antes, ¿no? Y de alguna manera la crisis del coronavirus pone en entredicho todo ese discurso que venían preparando y que venían montando. Pero ojo, por eso hablo de una paradoja. Al mismo tiempo, la crisis del coronavirus está provocando un golpe muy serio a las finanzas del Estado costarricense, ¿no? Como si no se hubiera aprobado el plan fiscal. Tenemos ahora el IVA y llevamos a rastras todo el impacto del plan fiscal, pero desde el punto de vista de las finanzas públicas, es como si nunca se hubiera aprobado el plan fiscal en el sentido de que los ingresos del Estado se han desplomado y los gastos, producto de la emergencia, han seguido creciendo, muchos de esos gastos, ¿no? Los gastos de atención en la parte social, los bonos proteger, los gastos de la caja. Entonces, nos enfrentamos a una situación complicada donde esta misma crisis que ha permitido revalorizar ante la ciudadanía la importancia de la institucionalidad pública, ha golpeado el financiamiento del Estado de forma tal que ese Estado puede salir muy debilitado, digamos, económicamente, financieramente. Y entonces eso nos lleva a la discusión, bueno, ¿cómo vamos a financiar solidariamente los costos de esta crisis? ¿Cómo ese hueco en las finanzas públicas que algunos estiman en más de 1 billón de colones o 1,5 billones de colones, ¿cómo se va a llenar? ¿Cómo se va a solventar? Y bueno, ahí vemos voces, claro, inmediatamente aparecen las voces que hablan de recortes brutales en los presupuestos públicos, que hablan de la privatización y la venta de activos de instituciones públicas, paradójicamente en el momento que esas instituciones están mejor valoradas por la ciudadanía, o que hablan de subir el IVA o impuestos regresivos, pero cuando uno plantea, bueno, pero enfrentemos la crisis con medidas de contingencia fiscal justas, solidarias, con una propuesta, por ejemplo, donde las rentas altas, los de mayores ingresos, aporten un poco más para financiar o cubrir ese faltante en las finanzas públicas, ahí se quedan calladitos. Entonces, ese es un factor a considerar. Si bien es cierto, ante los ojos de la gente, las instituciones públicas, digamos que la gente se le ha quitado ese velo, ese manto que querían poner durante años, ¿no? Y la gente ha tomado conciencia, mucha gente ha tomado conciencia de la importancia del Estado Social de Derecho. También se nos viene encima una crisis económica y fiscal que puede ser aprovechada por estos grupos de poder económico para seguir golpeando la institucionalidad pública. Y lo vamos a ver, ¿no? Viene la nueva negociación del FES, el martes de la próxima semana es la fecha límite para tener concretada la negociación del FES para el próximo año, porque los rectores han seguido aceptando la presión del gobierno para hacer negociaciones anuales y no quinquenales, que es algo que yo no termino de entender, porque no hacen respetar la Constitución. Precisamente el FES se fijó en la Constitución como una negociación quinquenal para que no tuvieran que estar las universidades año con año mendigando su presupuesto ante el Poder Ejecutivo. Pero lo cierto es que a hoy no se ha reunido la comisión de enlace, el plazo constitucional se vence el martes, está previsto reunirse para el martes y probablemente el gobierno va a llevar una propuesta
con recortes al FES, aprovechando, digamos, en el contexto de la crisis, la emergencia que estamos viviendo. Entonces se da esa paradoja, don José Carlos, que por un lado las instituciones están revalorizadas, pero al mismo tiempo la crisis ha dado nuevas oportunidades para que quienes quieren debilitar estas instituciones lo intenten. José María, en ese sentido, perdón, José Carlos, yo quería plantear una suerte de hipótesis, ¿verdad?, que tengo. Pero primero, alguien dijo que la ignorancia es atrevida, y a mí me parece notar que en la Asamblea Legislativa hay mucho atrevimiento. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo se siente usted como diputado defensor del Estado Social de Derecho al interno de la Asamblea Legislativa? Porque si bien es cierto, bueno, esta semana creo que 12 diputados más lo acompañaron votando en contra, ¿verdad? Y algunos del PAC y otros de Liberación, no sé quiénes más, la verdad. Creo que en suma votaron 44 diputados, ¿verdad? Faltaron 13 diputados, no sabría, bueno, cuál era la posición. Pero a mí no me genera ninguna confianza los diputados del PAC, lo digo con toda honestidad, más sabiendo el comportamiento que ha tenido este gobierno, que ha estado ahí simplemente aplicando, diría yo, ahora lo que este grupo de la OCAEP, que bien mencionaba en un momento, pues ha querido, ¿verdad? Entonces, ahora que planteaste, bueno, cuando se menciona la posibilidad de ser más equitativos, más solidarios, pero bueno, ¿cuál es la posibilidad real de que un grupo importante de diputados, sobre todo los diputados del partido gobierno, apoyen una propuesta de eliminar exoneraciones, de combatir realmente la elusión, ¿verdad?, la evasión, y que entonces haya un movimiento importante al interno de la Asamblea Legislativa que por lo menos plantee una discusión importante en este sentido, porque lo que uno ha notado es que de la solidaridad en cuanto a aportar para solucionar la crisis simplemente ha recaído sobre los trabajadores del sector público. Que era parte de los temas que teníamos ahí, ¿verdad? En el sentido de eliminar los reajustes salariales de los próximos años, las anualidades, la posibilidad latente de más impuestos al salario, etcétera. Y uno ve los discursos de la OCAEP y hablan de solidaridad, etcétera, pero a uno le parece, bueno, pero es que de qué están hablando estas personas, ¿verdad? Que no se atreven en ningún momento a plantear absolutamente nada de parte de ellos de contribución. Algo similar a lo que está haciendo Gran Bretaña en este momento bueno, lo que se ha planteado que Boris Johnson estaría proponiendo, ¿verdad? Pero la pregunta mía concreta es esa. ¿Se siente usted solo ahí al interno de la Asamblea Legislativa o siente algún tipo de acompañamiento para iniciar algún tipo de propuesta y lucha en este sentido? Bueno, a ver, como diputado, yo empecé mi gestión como diputado sintiéndome solo, en el sentido de que soy el único diputado de mi partido. Así se configuró la votación que me llevó a la Asamblea Legislativa. Tal vez lo que podría decirle es que dos cosas. Por un lado, nosotros siempre hemos estado acostumbrados a equilibrar la correlación de fuerzas con el músculo social, con las movilizaciones ciudadanas, con la voz del pueblo organizado que de alguna manera le enmienda la plana a ese poder político que siente que tiene una mayoría en la Asamblea y puede hacer lo que le dé la gana. Eso se ha debilitado, se venía debilitando producto de cómo se resolvió, digamos, el conflicto en torno al plan fiscal y el debilitamiento de muchas organizaciones sociales que fueron golpeadas en ese momento. Y después vino la ley de las huelgas, que también puso su aporte en ese sentido de debilitar, de intentar debilitar al movimiento sindical. Pero ahora la emergencia del coronavirus, ese ha sido también un efecto, así como hemos visto efectos, digamos, que podrían valorarse o tener una implicación positiva. No voy a decir que haya nada positivo del coronavirus, pero digamos que se han dado efectos colaterales que podrían tener una implicación positiva. También hay otros que son terribles, como por ejemplo la desmovilización de la gente, ¿no? La imposibilidad de que haya presencia en las barras de la Asamblea Legislativa, de que haya gente manifestándose. Eso siempre tiene un impacto, siempre es importante. Los diputados escuchan, terminan muchos diputados escuchando, aunque parezca que no escuchan, sí escuchan. Y eso se ha debilitado muchísimo porque la gente, pues las medidas de confinamiento impiden que se den esas movilizaciones. Eso, digamos, es un punto en contra. Y probablemente es lo que me hace sentirme más solo, ver esas barras vacías y ver que la gente que
usualmente se manifiesta no se está manifestando porque hay medidas que lo impiden. Hay una situación objetiva que lo impide. Por otra parte, también es cierto que la correlación de fuerzas entre los diputados no es monolítica, no es estática, ¿no? Aunque haya partidos que uno diría, bueno, esos partidos van a apoyar no van a apoyar tales propuestas. Lo cierto es que en la práctica esa correlación de fuerzas es cambiante y de pronto se van dando a lo interno de las fracciones, fisuras, divisiones. Hoy, por ejemplo, la fracción más grande, que es la de Liberación Nacional, tiene una fisura clarísima. Hay más o menos una mitad de los diputados que quieren, digamos, volver hacia los postulados de la socialdemocracia que dieron origen a ese partido, y hay otra mitad que no se diferencian en nada de los diputados de Otto Guevara, ¿verdad? Que más bien quieren ir más allá que los diputados de Otto Guevara y tienen esa fricción interna. Entonces, digamos, en el pasado, en otros momentos, no me he sentido solo porque logramos tejer alianzas con diputados de distintas fracciones que coinciden en la agenda programática, a pesar de que son de otros partidos. ¿Qué es lo que pasa en esta Asamblea Legislativa? Hay una oposición muy debilitada. Tiene que ver con las características, la integración de las distintas bancadas, pero ciertamente hay una mayoría de diputados que el pueblo eligió para ser oposición. El partido de gobierno solo tiene 10 diputados, que por distintos motivos no lo están haciendo, ¿no? La gente votó por el partido de Fabricio, digamos. Mucha gente no porque creyera en las cosas que ellos planteaban, sino porque querían hacerle un contrapeso al PAC, al gobierno del PAC. Esa fuerza política se ha dividido y pues se ha difuminado y no tienen claridad en muchos temas. Entonces ellos que tendrían que hacer oposición no están haciendo oposición. La fracción de Liberación, hay una parte que ha visto la oportunidad de cogobernar ante la debilidad de la fracción del PAC y están cogobernando, entonces tampoco hacen oposición. Hay otras bancadas minoritarias que están totalmente divididas, como el Republicano, el PIN. Entonces hay una oposición débil en la Asamblea Legislativa, eso es preocupante. Y por otro lado, la bancada del PAC, que creció en las zonas urbanas de la GAM, sobre todo, llevando un discurso, defendiendo una institucionalidad, planteando cambios de forma moderada, se ha desdibujado también totalmente en el gobierno y ha abrazado muchas de las propuestas del sector más neoliberal. Es un gobierno que, por ejemplo, tiene un ataque permanente, sistemático contra la clase trabajadora, que no habíamos visto con esa violencia ni siquiera en otros gobiernos muy cuestionables que hemos tenido. Y eso pues ha generado que mucha gente que votó por el PAC esté realmente desconcertada. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que es este partido el que está impulsando todas las reformas que el PLUS siempre quiso impulsar y no logró impulsar? Entonces sí, esos factores que son particulares de esta Asamblea Legislativa hacen que a menudo uno se sienta más solo que de costumbre. Y en el medio está esta agenda, esta forma de enfrentar la crisis que el gobierno está impulsando, donde por un lado vemos que no hay mediación política entre los distintos sectores, ¿no? Uno pensaría que el gobierno tendría que ser como un proceso que filtra los distintos intereses y trata de buscar ahí lo que favorece el bien común. Es un gobierno que tiene un sometimiento directo hacia la cúpula de la clase empresarial, del sector empresarial más poderoso de este país, y hace lo que ellos le dicen y no escucha a otros sectores. Para enfrentar la crisis, entonces vemos que únicamente manda proyectos que golpean los salarios de la clase trabajadora, solo a la clase trabajadora golpea, ¿no? Entonces envía las únicas propuestas para cubrir el faltante de ingresos del Estado es bajarle las anualidades a los trabajadores públicos, ponerle impuestos al salario escolar, pero no hay ninguna otra propuesta. No hay ninguna otra propuesta. Y cuando uno reclama por eso, dicen, no, pero que no se quejen los empleados públicos porque los empleados del sector privado están todavía peor. Y bueno, cualquier persona medianamente observadora diría, pero es que solo empleados hay en Costa Rica. No hay otros sectores que deberían aportar también. Y yo se los digo, miren, si aquí hubiera una propuesta integral de contingencia fiscal donde todas las rentas aporten,
yo estaría de acuerdo que también, obviamente, los salarios más altos tienen que aportar un poco y todos tenemos, digamos, los que podemos tener una situación económica menos jodida, que aportemos un poco más, pero no puede ser que pretendan únicamente golpear más a los trabajadores y que otros sectores económicos, las empresas que declaran cero ganancias y que evaden impuestos, los grandes contribuyentes, las rentas del capital en general, no quieran aportar nada y quieran más bien seguir viendo cómo le cargan los costos de la crisis a la clase trabajadora y después aprovechan la oportunidad para hacer nuevos negocios con los escombros que queden del Estado. Uno pensaría que el gobierno del PAC debería tener esto claro, pero lamentablemente no está siendo así. Una pregunta en esa dirección. Sabemos que el 10% de la economía, digamos, está encapsulada en una especie de enclave económico, que no es un enclave, sino las zonas francas, que es el sector más dinámico de la economía, al punto que tiene crecimientos de 11, 12, 13%, mientras que el otro 90%, digamos, de economía ubicada fuera de la zona franca, tiene crecimientos de 1.5, 2.5, ahora bueno, estamos en un decrecimiento. En actualidad, esta crisis de la pandemia, si bien es cierto, ha debilitado de alguna manera la actividad económica en general, yo digo, dichosamente, en las zonas francas, ese deterioro de la actividad económica ha sido mucho menor. Creo que en general sigue la producción efectiva ahí, en las zonas francas, precisamente por tener un Estado con esta capacidad de haber podido controlar en alguna medida la generalización de la pandemia. Y por tanto sigue siendo un sector que de alguna manera usufructa del Estado social de derecho, de la formación de profesionales, de recursos de fuerza de trabajo capacitada, pero que sus aportes reales a mejorar el ingreso fiscal y las condiciones materiales sobre las cuales nuestra institucionalidad funciona, pues son prácticamente nulas. O sea, algo aportan, pero muy poco. En ese sentido, nosotros hemos dicho en varios foros, incluyendo en CONARE, por supuesto, y en el Consejo Universitario y en la Universidad Nacional, la necesidad de que nosotros podamos, digámoslo así, cobrar algún tipo de impuesto a un nivel que permita, bajo la idea económica del costo de oportunidad, que aportando le sea mejor aportar algo que irse del país. En esa línea, nosotros hemos visualizado, particularmente yo he visualizado, que hay esfuerzos negativos o ningunos de tocar ese sector. Y que es el sector que realmente, junto con otro sector de los grandes rentistas de este país, podría aportar en una coyuntura como esta. Entonces, un poco me pregunto si en la Asamblea Legislativa hay algún proyecto, alguna línea de trabajo en esa dirección. Esa es una pregunta. La otra observación que quiero hacer es la siguiente. Siguiendo con el tema de esta situación crítica de pandemia, ha aflorado algo que ya sabíamos, que es las grandes y profundas desigualdades que tenemos, en el mundo y en la sociedad costarricense. En el mundo hemos visto, en sociedades como la norteamericana, que las personas más afectadas son personas que tienen una etnicidad no anglosajona o europea, sino más bien latina y afrodescendiente. En el caso de Costa Rica, no hemos visto eso porque el mecanismo social de compensación es muy bueno, relativamente, en el campo de la salud y además alguna asistencia económica. Pero a pesar de eso, vemos que la situación en los asentamientos humanos, donde hay altos conglomerados y alta densidad de sectores económicamente más vulnerables, pues es posible que la probabilidad de reproducción del virus sea mayor que en otras sociedades, en otros ámbitos de la sociedad donde esto no existe. Planteo estos elementos porque, al fin de cuentas, tenemos dos opciones.
claras. Una es profundizar las desigualdades y otra es compensar las desigualdades. Eso presupone un nuevo contrato social, un nuevo acuerdo social. Porque el coronavirus nos ha dejado claro de que no se puede salvar un grupo sin salvar al resto. Esa es la gran disyuntiva del capitalismo a nivel mundial, que aunque descubrieran en el corto plazo una vacuna o un mecanismo de resolver la enfermedad bajo tratamientos específicos, tiene que ser generalizado porque no hay salvación individual, ¿verdad? Entonces, digo, estos son los dos elementos para decir, ¿qué posibilidad tenemos de efectivamente de construir algo que haga partícipe a ese sector tan dinámico de la economía y que se beneficia del resto? Y por otro lado, ¿qué ámbito le ve usted, José María, a la posibilidad de un nuevo encuentro, de un nuevo pacto social, un nuevo contrato social como el que firmamos de alguna manera a finales de la década de los 40? Sí, bueno, yo creo que la respuesta a ambas preguntas está ligada. La posibilidad de medidas fiscales más justas, más equitativas, pasa por lograr ese pacto social. Hay propuestas en la Asamblea. Nosotros hemos presentado, por ejemplo, un proyecto de contingencia fiscal progresiva, porque hay varios sectores que pueden aportar más, el sector financiero, hay grandes contribuyentes, grandes empresas que no están afectadas por la crisis y que más bien están aumentando sus ganancias. Pensar, por ejemplo, nada más en una empresa como Walmart. Les aseguro que Walmart más bien sus ganancias se han multiplicado en el marco de esta emergencia, donde más bien se han fortalecido las medidas, las prácticas monopólicas, donde hay tiendas, comercios que están obligados a cerrar mientras ellos pueden vender de todo en sus almacenes. Y así podríamos identificar diversos sectores que pueden contribuir más y no lo están haciendo. También está todo el sector de las rentas de capital, ¿verdad? Donde hay, obviamente, donde está concentrada la mayor riqueza en este país, que pueden contribuir más. Y antes de plantear un aumento del IVA, a lo cual obviamente nos oponemos porque eso aumentaría todavía más la desigualdad en este país y golpearía más a los que menos tienen, habría que discutir, digamos, como se hizo en el pasado, el aumento temporal de tributos a bienes de consumo que no son de primera necesidad, de forma selectiva. Todas estas medidas están recogidas algunas de estas medidas están recogidas en un proyecto de ley que hemos presentado, pensando en que hay que buscar alternativas para resolver la crisis fiscal con más justicia que lo que está planteando el gobierno, que es nada más rebajarle el salario a los trabajadores públicos o endeudarnos más para que sea el Fondo Monetario Internacional el que nos diga que tenemos que privatizar instituciones y subir el IVA. Entonces, hay que abrir este debate. Ahora es el momento para abrirlo. Y creo que las universidades tienen, digamos, devolviéndoles también la pelota a ustedes de alguna manera, las universidades tienen un papel preponderante. Si todavía hay alguien en la universidad que está pensando, en alguna de las universidades públicas que está pensando, no nos metamos en esta discusión pública para que no nos toquen, para que no nos afecten, para que no se afecte el FES, está totalmente equivocado. Como viene esto, van a golpear también el FES y a las universidades y hay que plantear propuestas alternativas y las casas de enseñanza superior tienen mucho que decir y mucho que facilitar para que se dé este diálogo social. Yo creo que ahí hay una enseñanza clara. En el tema de zonas francas, igualmente yo comparto las preocupaciones. Ahora más bien lo que estamos viendo con preocupación es que han abierto portillos para que empresas que no estaban en zonas francas, o sea, que no son inversión extranjera nueva que viene al país, se metan en zonas francas. Estamos viendo que han abierto portillos, por ejemplo, una parte del negocio de la cervecería Costa Rica y una empresa como Sardimar ha encontrado la forma de mutar parte de su operación para poderse meter en el régimen de zonas francas. Ahora el peligro que estamos viendo es que esa economía desigual, donde hay un sector que no tributa, puede terminar absorbiendo también sectores tradicionales
que antes sí tributaban y que ahora no tributan. Entonces, el problema es preocupante. Hay una gran resistencia a hablar de este tema, pero yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Así como a todos los sectores que no les está yendo mal, debería exigírsele una contribución adicional, también hay que poner en la mesa el tema de las zonas francas, aunque por el momento no está planteado en ningún proyecto de ley. Ahora bien, creo que es fundamental traer a debate esta discusión. Tenemos un gobierno débil, un gobierno temeroso, un gobierno que lamentablemente se guía más por lo que dice el editorial de La Nación y el ministro que tienen ahí de representante de los accionistas de La Nación, que por los reclamos que puedan hacer amplios sectores sociales. Y lamentablemente, esta discusión de este pacto social no se está poniendo sobre la mesa. En el tema de la caja, veamos, por ejemplo. El tema de la caja es clarísimo. O sea, ya la caja venía en el seguro de salud, con una deuda millonaria del Estado, en el seguro de pensiones, con un peligro de comprometer la reserva. Ahora la situación de la caja se está agravando más como consecuencia del esfuerzo adicional para enfrentar la pandemia y la reducción de contribuciones. Hay una deuda millonaria del Estado. El gobierno sigue tirando la bola para adelante y hemos tenido más bien que alzar la voz en la asamblea para que se empiece a pagar, aunque sea poquitos, esa deuda del Estado con la caja. Pero si queremos tener caja para el futuro, hay que poner en serio sobre la mesa esta discusión. ¿Cómo se va a pagar esa deuda? ¿Cómo se va a garantizar el financiamiento de la seguridad social? Lamentablemente, el gobierno pareciera no querer abrir ninguna de estas discusiones, o por lo menos tienen mucho miedo de hacerlo. A veces pareciera que el gobierno está contando los días para sobrevivir de aquí a febrero del 2022 y poder entregar, y aunque lo que entreguen sea un país hecho escombro, bueno, poder salir, quitarse ese churuco. Y entonces es muy importante que otros sectores de la sociedad que tienen credibilidad, que tienen capacidad de convocatoria, como las universidades públicas, puedan involucrarse más en este debate. Yo concuerdo plenamente con usted, es necesario poner sobre la mesa estas discusiones. ¿Cómo vamos a llenar este hueco fiscal que se está provocando por la pandemia? ¿Cuáles medidas vamos a impulsar para la reactivación económica? ¿Va a seguir siendo el mismo modelo excluyente de dos economías o vamos a impulsar medidas que permitan la reactivación y la recuperación del empleo, apoyando a los sectores más excluidos, a las zonas rurales, a las zonas costeras, a los pueblos indígenas, al sector agropecuario, los sectores que han sido perdedores del modelo neoliberal? ¿Y cómo vamos a financiar a futuro esa institucionalidad? Porque si no, efectivamente lo que va a seguir creciendo es la desigualdad. Digamos, si nosotros nos apegamos al camino que nos pueden imponer de afuera, ese camino va a ser privatizar instituciones con recortes drásticos de los presupuestos y aumentar el IVA para llenar el hueco de las finanzas públicas. Y ese camino lo que provocaría es que esa desigualdad que ya nos hiere, nos fractura como sociedad, se multiplique más todavía. José María, recientemente la Asamblea Legislativa rechazó el presupuesto extraordinario, donde habían, no sé, 30.000 millones de colones, algo así para la caja. Esta semana se aprobó en comisión una reforma ahí al ROP, que entendemos le estaría quitando recursos al FCL para trasladarlos al ROP y entonces hacer este pago por cuotas que se dice, ¿verdad? Que algunos que llevamos 20 años y probablemente tengamos que trabajar 10 años más, si cotizamos 30 años, entonces en 30 años nos estarían devolviendo el ROP, pero con la diferencia de que el FCL ya estaría disminuido. Aparte se hablan de todos estos proyectos de reducción, de perfil de beneficios o inclusive proyectos para generar un único régimen de pensiones. Y pareciera que por eso colocaron ahí a la señora Rocío Aguilar, ¿verdad? Como superintendente general de pensiones, que en una reunión que tuvo con el foro de presidentes y secretarios generales de magisterio, planteó que ella no estaba necesariamente impulsando la unificación de regímenes, pero sí la unificación de las condiciones de regímenes. Pero bueno, ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro?
Pero la pregunta a todo esto es, bueno, hay una agenda real de privatización, que es lo que algunos hemos sentido del sistema de pensiones. Está eso siendo realmente el objetivo de este grupo de diputados y con la consecuente afectación, porque uno diría, bueno, en esta coyuntura en que la Caja ha demostrado todo lo necesario, que es no aprobar un presupuesto que tenía una cantidad de recursos que no resolvía el problema, pero digamos que recursos necesarios, y aún así se atrevieron a no aprobarlos. Estamos realmente en la dirección de la privatización, no solo del sistema de pensiones, sino de la Caja, diríamos algunos. Sí, en la discusión del rechazo del presupuesto, yo me posicioné en la línea de que había que aprobar ese presupuesto, porque venían los recursos para la Caja, ¿verdad? Recursos que ya aprobamos de un préstamo internacional que apenas sirven como para empezar a reponerle a la Caja parte del impacto que ha sufrido por la reducción de la base mínima contributiva en el marco de la pandemia, una medida que tuvo que aplicar la Junta Directiva de la Caja. Y venían recursos que también ya son de leyes aprobadas para financiar los bonos proteger, que claramente no está alcanzando, digamos, los recursos que hay para cubrir a todas las personas que están quedándose sin trabajo, y es un tema urgente de protección social que hay que resolver. En los reclamos que llevaron a las demás fracciones a rechazar ese presupuesto extraordinario, hay una parte que yo comparto. Yo, a pesar de que yo voté a favor del presupuesto, comparto una crítica de fondo de esos otros diputados, y es que este gobierno no ha planteado, no ha presentado un plan coherente, integral, para enfrentar la crisis fiscal derivada de la pandemia. Lo que hace es mandar proyectitos muy mal redactados, inconexos, inconstitucionales, como el proyecto para rebajar las anualidades, el otro proyecto que mandaron para ponerle impuestos al salario escolar, que de forma sesgada golpean únicamente a un sector, ¿no? Las rentas del salario, las personas asalariadas del sector público. Eso, además de ser muy injusto, es insuficiente, incoherente. En el resto del mundo, por ejemplo, están debatiendo cómo apoyar al personal de salud que está sacrificando o poniendo en peligro su vida y la de su familia para enfrentar la emergencia. Y aquí más bien quieren bajarle las anualidades hasta los trabajadores del sector salud. Es hasta suicida ese planteamiento. Entonces, ciertamente, el gobierno falla y falló al defender el presupuesto extraordinario porque no ha podido presentar una propuesta coherente, un plan. Bueno, ¿cómo vamos a financiar esta crisis? ¿Cómo vamos a hacer para que todos los sectores pongan de su parte? ¿Cómo vamos a llenar ese hueco en las finanzas? Entonces, ese reclamo yo lo comparto, pero se junta también con otros reclamos que son peligrosos. Un grupo de diputados de Liberación y del PUSC y de Nueva República sobre todo, le reclaman al gobierno que no hace suficientes recortes del gasto público. Ciertamente, el proyecto de presupuesto contenía un recorte muy pequeño, ¿verdad? Si quitamos la parte de renegociación de intereses, apenas un recorte de 16,000 millones en el presupuesto nacional, que es pequeño si consideramos que hay muchas partidas que no se están gastando, producto de la propia emergencia. La partida de viajes al exterior, esa prácticamente no se gastó porque nadie puede viajar. Entonces, hay muchas, o las mismas partidas de servicio y de operación en las instituciones. Entonces, claramente, en el marco de esta crisis, hay partidas donde el gobierno podría plantear temporalmente un recorte mayor, ¿no? Y ese también es un reclamo que yo comparto. Pero detrás, lógicamente, está aquellos diputados que les hemos denominado los del discurso austericida, recortista austericida, que lo que quieren es volarle tijera a todo el financiamiento del Estado, ¿no? Y exigen incluso recortes que si se aplicaran implicaría de ahí cerrar las instituciones públicas, cerrar parte del Estado, que ha sido la salida que gobiernos neoliberales como en Ecuador o en Brasil han encontrado, ¿no? O sea, y cerrar ministerios completos para reducir el gasto público en el marco de la pandemia.
ese es el peligro al que también nos enfrentamos. Por un lado, ante la gente, las instituciones son más necesarias que nunca. Y por el otro lado, hay una crisis fiscal detrás que algunos pueden usar para cerrar instituciones incluso. Entonces, se juntó todo eso en la discusión del presupuesto. Yo, a pesar de que comparto algunas de las críticas al gobierno, apoyé el presupuesto porque ahí venían los recursos para los bonos proteger y para la caja. Pero ciertamente el manejo que hace el gobierno actual es muy deficiente. Va a venir un nuevo presupuesto. Ese mismo presupuesto se va a volver a plantear y probablemente lo van a presentar la próxima semana, donde van a venir los mismos recursos que estaban para los bonos proteger y para la caja, pero van a meter también más recortes al presupuesto nacional para satisfacer esas exigencias, en algunos casos desmedidas, de esos diputados que lo que quieren es volarle tijera al Estado costarricense. Entonces vamos a ver qué plantea el gobierno, ¿no? Yo creo que se puede hacer un mayor esfuerzo de austeridad en el marco de la emergencia, pero creo que el planteamiento que va a venir va a generar conflictos con sectores que van a quedar desfinanciados. Sí, no resisto la tentación de preguntarte en este contexto si la misma forma de boicotear de alguna manera estos recursos que van a favor de la institucionalidad no tiene que ver con el mejoramiento de la imagen pública del presidente y su gobierno, de alguna manera. Es decir, no le estará preocupando al sector de Liberación Nacional y al mismo PUS y a los grupos cristianos esa cierta recuperación de imagen con justicia o sin justicia, digamos, pero que de alguna manera la sociedad está reconociéndole una mejor perspectiva de la imagen tan deteriorada que tenía antes de este momento. ¿No hay también una preocupación y un juego político ahí? ¿No estarían apostando, digamos, a dificultarle un poco la capacidad de reacción frente a esta problemática en vista de los procesos electorales que ya están en las puertas, relativamente? ¿Eso no estará pesando nada en este momento? Yo creo que ese es un factor a considerar. Es terrible, es preocupante, pero sí podría decir que es un factor que hay diputados y algunas fuerzas políticas más que otras que están entrando ya en ese cálculo electoral prematuro, ¿no? Los primeros meses de la emergencia logramos generar en la Asamblea un clima, sí, un clima que es la única forma de enfrentar una emergencia, una hecatombe como esta, ¿no? Un clima de unidad nacional, de dejar de lado el control político y cerrar filas, a pesar de las críticas al gobierno, cerrar filas para tratar de enfrentar juntos la pandemia. Es lo que hacen los países cuando hay una guerra o cuando hay una crisis grave, y es lo que estamos enfrentando. Los primeros meses de la pandemia prevaleció ese ánimo en la Asamblea Legislativa, pero hay diputados que ya han dicho que no quieren mantener ese clima, y en el medio salieron las encuestas de que estaba levantando la popularidad del gobierno, y como usted bien dice, sea merecida o no el aumento de popularidad, probablemente yo diría que en el manejo de la crisis sanitaria es totalmente merecida, en otros ámbitos no, por lo que me he mencionado también en la parte, digamos, de la crisis económica y fiscal, pero independientemente de lo que uno piense, si es merecido o no, es una realidad que la ciudadanía valora positivamente, digamos, el manejo que el gobierno ha hecho hasta ahora. Y sí es un factor a considerar. Creo que hay algunas posturas politiqueras que hemos visto, incluso ya empezando a poner en entredicho las propias medidas sanitarias, ¿no? Sumándose a esas voces negacionistas, por ejemplo, de la emergencia, a esas voces que ponen en duda la teoría de la conspiración descabelladas, que ponen en duda, digamos, la gravedad de la emergencia. Y creo que ese factor está empezando a pesar. Lamentablemente, en mi opinión, falta muchísimo para la campaña electoral, y es un error arrancar tan temprano con eso, pero sí hay algunas voces que lamentablemente están influenciadas por eso. No podría decir que es el único factor que lo explica, pero sí es un factor a considerar. José María, hablando del tema electoral,
Bueno, yo no veo que falte muchísimo. En este país ya 4 años no es nada. Realmente estamos a un año de iniciar, digamos, la campaña electoral. Una hipótesis también que tú y yo durante la coyuntura de la huelga contra el plan fiscal fue que nosotros perdimos fortaleza porque los políticos dejaron de vernos como votantes. ¿Verdad? Que a lo mejor poner 200.000 personas en la calle no eran 200.000 personas, sino 200.000 votantes. Pero dio la casualidad que estaba iniciando este gobierno, entonces se jugaron el chance, ¿verdad?, de que la memoria en este país es muy flaca y corta y cualquier cosa es perdonada. Como podría estar buscando el PAC en este momento, no sé, con ese apoyo insisto que no sé si es honesto, ¿no?, a defender a las universidades, pero yo sí pienso que los partidos políticos miden eso, ¿verdad?, que está la campaña muy cercana y que probablemente tienen poco tiempo para aprobar algunas cosas que después tendrían un costo político. ¿Cree usted que eso puede estar sucediendo en este momento, que a pesar que precisamente en una coyuntura de pandemia se atreven a hacer cosas que más bien se podrían ver como contradictorias, pero lo que lo están visualizando, como José Carlos, con esa mirada política electoral? Bueno, don Álvaro, ahí sí yo difiero un poco de ese enfoque. Tengo la impresión de que más bien los partidos los siguen viendo como votantes, ¿verdad? Me refiero a esos partidos tradicionales. Y más bien lo que dicen es, no importa lo que hagamos, al final van a seguir votando por nosotros. Y lamentablemente es un poco la verdad, ¿verdad? Lo digo con mucho respeto. Yo sé que hay gente que ha roto, digamos, esa tradición, ese voto tradicional, pero la realidad, si nos atenemos a los hechos, es que un gobierno puede hacer muchas cosas muy mal y después lograr los votos suficientes. Si la campaña electoral se configura de determinada manera, lograr siempre los votos suficientes para seguir en el poder, ¿no? Eh, y me lo decían los diputados por ejemplo, los diputados de Liberación, ¿no? Cuando estábamos en la discusión del plan fiscal y, y, y estaban, digamos, las barras llenas de educadores y educadoras enfurecidas por la aprobación del plan fiscal. Muchos diputados de Liberación decían, miren, yo estoy tranquilo porque yo sé que ella y ella y ella, yo a ella la conozco, ella es dirigente, yo sé que ella igual va a seguir votando por nosotros. Y esa es la experiencia más bien de esos partidos, que hay sectores, digamos, de los empleados públicos, de las instituciones que por distintos factores van a seguir votando por ellos. Entonces, no podría, digamos, establecer esa relación que usted establece. No pude comentar nada, se me fue a comentar algo sobre lo que usted preguntaba sobre el ROP. No sé si quieren que les actualice cómo está ese asunto. O Ok, sí, claro. usted quería seguir hablando de... No, ahora voy a volver al tema político, pero sí es importante retomar ese tema del rock. Bueno, lo del ROP es una discusión inacabada, ¿verdad? La Comisión de Hacendarios aprobó un texto que presentó Rocío Aguilar como nueva superintendente de pensiones, un texto que muchas fracciones no conocían todavía, un texto que vino con sorpresas y con trampas, y que estoy seguro va a generar una fuerte discusión en la Asamblea. No es una discusión que ya se da por terminada, la comisión dictaminó, pero me parece que es un debate que está empezando, ¿no? Por un lado está la discusión del ROP, las operadoras de pensiones, de la devolución del ROP, ¿no? Las operadoras de pensiones reclamaban que se quebraba el sistema si se autorizaba a darle la devolución del ROP a todo el mundo. Se había negociado que se le devolviera a las personas que ya se han pensionado por lo menos y que claramente no van a poder disfrutar de una pensión completa esperando a que el régimen esté maduro porque el tiempo no da. Y entonces que esas personas y sobre todo los familiares de pensionados fallecidos que han tenido un calvario para que se les devolvieran los recursos de sus familiares que los siguen jineteando las operadoras. Por lo menos se había llegado a un acuerdo, si no se autorizaba la devolución completa del ROP, resolver esas dos situaciones.
Al final, la propuesta que aprueba la comisión, que no nos satisface, no es algo que nos tenga contentos, plantea que ni siquiera, o sea, que la devolución del ROP se dará únicamente a través de un transitorio a aquellas personas que se hayan pensionado antes de diciembre de este año. O sea, no se le devolvería a nadie que no se pensione, que se pensione después de diciembre de este año. Aunque sí se flexibilizan los supuestos a través de los cuales se puede entregar el dinero. Por ejemplo, casos de personas que tienen una enfermedad grave que requiere tratamiento. Es un portillo que ya había abierto la Sala Constitucional y que ahora se flexibiliza. Pero metieron que a la gente a la que se le va a devolver su dinero se hará en 3 tractos, en un lapso de 3 años, casi 4 años. Entonces, no cumple con las expectativas de la gente que está reclamando una devolución más rápida del dinero. El otro tema en el que se avanza es en la problemática de los familiares de pensionados fallecidos, que ha sido un calvario porque les exigen ir a un juicio sucesorio que puede durar años. Ahora, aprovechando los avances de la reforma procesal laboral, se ha empezado a implementar un mecanismo mucho más ágil de devolución de los recursos que puede hacerse en menos de 6 meses. Eso es un avance. Lo que pasa es que en el proyecto además metieron otras cosas que no estaban en el radar y que no eran parte de la discusión. En la jerga legislativa llamamos que son propuestas inconexas. Ustedes saben que un proyecto de ley se puede modificar, pero no se pueden meter cosas que no formaban parte del proyecto original. En este caso metieron varios temas que no se habían discutido previamente. El tema de la afectación que está reclamando el Banco Popular. En estricto sentido no es que se está recortando la plata del FCL, esto es importante aclararlo. Lo que pasa es que hoy con el régimen actual, los recursos que vienen de la cesantía de los trabajadores, ¿verdad? Una parte es aporte del trabajador y otra parte es aporte patronal. Los recursos del aporte patronal, que es una parte de la cesantía que habría que pagarle a un trabajador, los destinaba el patrono e iban al Banco Popular, iban al fondo del FCL. Y después el FCL entregaba al ROP la mitad de esos recursos. Había como un paseo de los recursos, del patrono al Banco Popular, de ahí al FCL, y del FCL la mitad iba para el ROP. Ahora lo que están planteando, dicen que para reducir la intermediación y los costos de intermediación, habrá que ver los números a ver si es cierto, lo que están planteando es que la parte que es para el ROP vaya directamente al ROP. O sea, realmente no se estaría reduciendo el FCL, sino que se estaría, digamos, eliminando ese paso que hacían los recursos, primero por el Banco Popular, del FCL y del FCL al ROP. Pero es algo que metieron sin consultarlo ni siquiera con el propio Banco Popular, lo metieron de sorpresa. Entonces, obviamente lo que están provocando con esto es mucha incertidumbre, mucha desconfianza de la gente, es un mal manejo de cómo se debe tramitar un tema de este tipo. Además, metieron otras reformas que sí se las traen. Por ejemplo, quieren autorizar a la SUPEN, le hace a Rocío Aguilar, a regular el régimen de pensiones no contributiva de la Caja. Ustedes saben que la SUPEN la eligen los banqueros. ¿Y por qué los banqueros van a regular un seguro social como el régimen no contributivo de la Caja que se financia con recursos de FODESAF, que se financia con otras fuentes de ingresos, que no tiene nada que ver con los bancos? Evidentemente es parte de esta lógica de que la SUPEN, que es controlada por los banqueros, empiece a meter sus manos en la gestión de las pensiones de la Caja. Y eso obviamente es un tema que sí nos preocupa muchísimo y que nos va a obligar a cuestionar las propuestas inconexas del proyecto y a presentar mociones y a denunciar cosas. Entonces, en resumen, es una discusión que está empezando. Un grupo de diputados metió un texto que no habían consultado adecuadamente con los sectores interesados ni con las mismas instituciones, y ese texto tiene cosas muy delicadas que van más allá de la discusión del ROP y que probablemente va a provocar que el proyecto se embarriale porque no hay consenso sobre muchos de los temas que están tratando de meter. José María, había algo que se me olvidó preguntar con respecto al informe, y es el informe de minoría, del cual prácticamente nadie ha hablado, pero ¿le aporta algo realmente ese informe de minoría sustantivo diferente a lo que fue el informe de mayoría? Porque viendo un poco ahí la defensa que hacían los dos diputados del PAC,
planteaban ahí la creación de un organismo, un órgano ahí de coordinación, no sé cómo llamarlo, de las universidades públicas y privadas, ¿verdad? Sobre todo en la oferta de carreras, como si fuera tan sencillo, ¿verdad? Decirles a una universidad privada, esta carrera no la hagan ustedes porque nosotros la damos y la damos de mejor manera. Pero le aporta algo ese texto de minoría. Bueno, digamos que el principal aporte del informe de minoría es que no plantea violentar de forma grosera la autonomía universitaria, ¿verdad? El informe de mayoría se deja de decir barbaridades como que, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda tenga la última palabra si hay discusión sobre el monto del FES y el Ministerio de Hacienda alega que se afecta al equilibrio presupuestario del Estado, entonces que prevalezca siempre lo que diga Hacienda sobre el artículo 85 85 de la Constitución Política, o que los ministerios se metan en el CONARE, o de que el Ministerio de Educación tenga rectoría sobre la actividad de las universidades públicas. Es decir, pues ustedes saben, eso sería equivalente a eliminar la autonomía, simplemente, acabar con la autonomía universitaria. El informe de minoría plantea que hay que corregir cosas, que hay que cambiar cosas, cuestiona cosas, pero plantea que los cambios se hagan en respeto a la autonomía universitaria. Entonces sí, habría que decir que sí hay una diferencia significativa, que sería esa, ¿no? En el tema de las universidades privadas, ambos informes son omisos en muchos temas, ¿no? Y carecen de una adecuada fundamentación, pero y un ejemplo es el tema de las universidades privadas, ¿no? Yo creo que hay consenso y lo han señalado los estudios del estado de la educación desde hace años. El CONESUB ha sido un absoluto fracaso. La regulación estatal a la educación universitaria privada ha sido un absoluto fracaso, tanto en la parte académica como en la parte de resguardo de los derechos de las personas estudiantes, incluso los derechos económicos de las personas estudiantes. Frenar cobros abusivos, por ejemplo, y este tipo de prácticas. Y sí es urgente una cirugía mayor al CONESUB, y en ese marco se podría buscar un mecanismo de mayor coordinación de la oferta académica, ¿no? Respetando obviamente siempre la autonomía universitaria, pero una mayor coordinación a nivel nacional. Lo cierto es que hoy, si el Estado ni siquiera es capaz de fiscalizar la calidad mínima, la calidad básica de la educación universitaria privada, estamos muy lejos de aspirar a esa mejor coordinación. Pero en todo caso, sí hay una diferencia sustancial entre ambos informes, y es precisamente que el de mayoría, además de su pésima fundamentación, de sus errores groseros, pretende atacar directamente la autonomía universitaria. Don José María, siguiendo en ese tema, el Consejo Institucional del TEC hizo un primer pronunciamiento en relación al dictamen de mayoría, en el cual, a mi juicio, con una gran actitud de ética y de compromiso y de visión, reconoce que posiblemente lo bien que hablan del TEC es por los méritos de lo que ha hecho el TEC, pero que entiende que realmente el mérito es de todo el sistema de educación superior pública y que por lo tanto el TEC no entra en el juego de ese fraccionamiento que pretende sectores de esta clase política para debilitar el CONARE. El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica también se ha pronunciado de una manera contundente y están creando un documento para precisamente debatir de alguna manera las afirmaciones que se hacen en los documentos. Y en el caso de la Universidad Nacional también, tanto el Consejo Universitario como el CONSACA, en articulación con la Rectoría en ejercicio, estamos diseñando un documento de respuesta a estos documentos que, como usted bien lo describió, tiene elementos que no corresponden a la realidad, hay instrucciones, baja fundamentación,
y sobre todo un gran desconocimiento de lo que es el quehacer institucional. De tal manera que una de las líneas de respuesta o de estrategia de defensa frente a este tipo de situaciones es plantear, digamos, es develar precisamente nuestra realidad, es decir, frente a lo que ahí se plantea. Pero a mí me gustaría saber, ¿cuál cree usted que sería la estrategia más apropiada para contrarrestar este hecho de alguna manera insólito de diputados y diputadas que de alguna manera plantean la necesaria intervención y dar por finiquitado la autonomía universitaria? ¿Cuál cree usted que podría ser una estrategia apropiada? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Yo podría como dar algunos lineamientos de por dónde podría, en mi opinión, por dónde podría ir esa estrategia. Algunas ideas, ¿Cómo no? ¿verdad? Más que lineamientos, algunas ideas básicas, pero es una cosa que hay que construir con mucho cuidado. En principio, sobre los informes y este intento de dividir al CONARE y el tema del TEC, es muy deficiente, es muy burdo, ¿no? Tiene que ver más con que había en la comisión investigadora varios diputados de Cartago y querían tirarle a las universidades, pero no querían quedar mal con la gente del TEC. O sea, realmente no se sustenta muchas de las cosas que ahí afirman, ni siquiera. Así como el TEC tiene cosas muy positivas, hay otras, por ejemplo, que se podrían cuestionar, ¿no? Como por ejemplo, si les preocupa tanto eh, la movilidad social, y el hecho de que el TEC no haya desarrollado un sistema de becas, por ejemplo, universal, integral para sus estudiantes, que es lo mínimo que se le podría exigir a una universidad pública. De préstamos. ¿Verdad? Lo que tienen son préstamos, exactamente, pero uno se podría preguntar si así debería financiarse una universidad pública, manejarse una universidad pública. Pero bueno, no es tampoco, vamos a reproducir lo mismo de atacar a una universidad y defender otras. Todas las universidades tienen puntos altos y puntos donde pueden mejorar en su gestión. Pero el informe es profundamente injusto, falaz, porque lo que hace es generalizar y desconocer muchos de los grandes logros de las universidades, ¿no? Se deja de decir cosas tan falsas como que las universidades gastan la mayor parte de su presupuesto en el pago de salarios millonarios, ¿verdad? Tema absolutamente falso. O que las universidades no generan suficiente valor social. Imagínense una afirmación tan fuerte, pero no hacen un análisis del valor, del valor que generan las universidades. No intentan cuantificar bajo ninguna metodología verificable el valor de la investigación, el valor el impacto de la acción social, el impacto de la formación de estudiantes en todas las áreas del conocimiento, en todas las regiones del país. Entonces realmente el informe es un juicio sesgado, parcial, incompleto, falaz de la labor de las universidades. Y es muy importante que las universidades lo refuten. Ese sería como el primer elemento que yo plantearía. Las universidades deben efectivamente salir no solo con pronunciamientos, digamos, de políticos generales, que es necesario, de los consejos universitarios, digamos, rechazando las propuestas violatorias a la autonomía universitaria, sino también aportar todos los datos y todos los elementos que permitan desmontar las afirmaciones falsas, sesgadas, falaces, no equitativas de ese informe. Eso por un lado. Creo que es fundamental. Bueno, nosotros vamos a hacer nuestro aporte. Nosotros hemos ido construyendo un documento de análisis crítico de ese informe, que en parte fue lo que fundamentó mi intervención de la discusión legislativa, que lo estamos terminando de afinar y lo vamos a publicar en los próximos días. Pero creo que las universidades tienen que hacer también ese trabajo de desmontar cada una de las conclusiones falsas, erradas, sesgadas de ese informe. Por otra parte, las universidades deberían
o para mí un elemento esencial de esa estrategia sería emprender los procesos de reforma que consideren legítimos, porque hay puntos, digamos, el informe digamos, dicen que toda buena mentira tiene una parte de verdad, o algún poquito de verdad. Efectivamente, ¿no? El informe o intenta apoyarse en algunas críticas, digamos, legítimas, sentidas por la ciudadanía, por sectores muy importantes de la ciudadanía, al funcionamiento de las universidades. Entonces yo creo que las universidades deben emprender procesos internos para abordar estos temas en el marco de la autonomía universitaria. No quedarse en la pasividad esperando que venga el ataque desde afuera, sino abordar lo que tengan que abordar. Y hay dos temas, por ejemplo, el fortalecimiento de la regionalización. Es un tema donde hay consenso en que hay que hacer más para fortalecer la regionalización, más carreras, ampliar cupos, invertir más recursos en infraestructura y en acción social, en vida estudiantil, en las sedes regionales. El esfuerzo de sedes interuniversitarias, por ejemplo, hay que fortalecerlo todavía más porque es uno de los mecanismos más eficaces para desmontar este discurso que pretende poner a las universidades a pelearse entre ellas por el presupuesto. Si las universidades logran fortalecer los mecanismos de cooperación, por ejemplo, que se han desarrollado en las sedes interuniversitarias, se desmonta ese discurso, porque más bien las fortalezas de cada universidad se complementan. Pero sí, ese es un tema, creo que las universidades deben emprender a fondo. Está el tema salarial. No es cierto, aunque hay salarios altos, no es cierto que se puedan medir los salarios de la universidad como se miden el de otras instituciones, porque el régimen académico tiene sus particularidades. La universidad tiene que tener salarios atractivos para atraer profesionales, investigadores, académicos renombrados de punta, pero ciertamente hay desigualdades salariales a lo interno de las universidades que preocupan, ¿verdad? Que hay que abordar. Por lo menos yo el caso que más conozco es el de la Universidad de Costa Rica y ciertamente hay desigualdades que preocupan, ¿no? Salarios muy bajos, por ejemplo, para profesores interinos que impiden precisamente atraer esos talentos nuevos que se necesitan para renovar la universidad. Entonces, esos temas en el marco de la autonomía de cada universidad son cosas que habría que emprender un proceso de diálogo interno para impulsar esas reformas, digamos, no dejando que la iniciativa la lleven los que atacan las universidades desde afuera, ¿no? Las universidades tienen que tomar la batuta de esos procesos y llevar la iniciativa. No es que le van a hacer caso a las barbaridades que se plantean en el informe, al contrario, la forma de desmontar ese discurso es separando los argumentos. Hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Detrás de los ataques a las universidades se montan en parte en reivindicaciones legítimas, como este tema de fortalecer la regionalización, descontentos que tiene, por ejemplo, parte del movimiento estudiantil, que siente que no se atienden algunas de sus demandas. Esa parte legítima, esas reivindicaciones legítimas, habría que separarlas del ataque, del discurso de quienes quieren, quienes quieren violentar la autonomía universitaria. Y después el otro tema, que es más polémico, ¿verdad? Es que yo creo que las universidades, digamos, o por lo menos, es difícil hablar de las universidades, son comunidades muy amplias, muy diversas, pero de alguna manera las jerarquías universitarias se han distanciado, yo lo decía al comienzo de mi intervención, ¿no? de otras luchas sociales. En otras luchas sociales la gente sintió a la universidad, a pesar de que había un gran debate interno, ¿no? Recuerdo los tiempos del TLC, por ejemplo. Y las universidades, digamos que tomaron partido, muchas de ellas, de sus jerarquías, tomaron partido con la lucha social que se estaba dando. Y en otras luchas sociales, el aporte de las universidades han sido fundamentales. De alguna manera, la gente que luchó contra el plan fiscal siente que los rectores, las jerarquías universitarias, los dejaron solos, ¿no? Tal vez, Álvaro, usted como sindicalista, digamos, podría
habrá oído parte de esa historia, ¿no? De que se dio como una especie de ruptura, ¿no? En algún momento, alguna gente lo explica por la cercanía de algunos rectores con el partido de gobierno, otra gente lo explica porque tal vez los rectores pensaban que no los iban a tocar por la adenda que habían firmado, ¿verdad? Que cayó a pedazos poco tiempo después y más ahora con el intento de aplicarle la regla fiscal a las universidades. Pero lo cierto es que hay sectores sociales que reclaman eso. Y entonces, bueno, esa fractura hay que atenderla políticamente, porque ¿quién va a defender la universidad cuando vengan por ella? Y si no hay otros sectores que se solidaricen con las luchas universitarias, es decir, si las luchas por la defensa de la universidad son vistas como una lucha de una élite y no una lucha del pueblo, parte de la batalla está perdida, digamos. O sea, las universidades tienen elementos para lograr esa conexión con el resto de la ciudadanía. A ver, el prestigio de las universidades es muy alto. Yo decía, son las instituciones públicas con mayor prestigio ante la ciudadanía. Y la gente valora las universidades y quiere las universidades como instituciones. Pero de alguna manera hay que restablecer esa conexión con los movimientos sociales que podrían al final de cuentas movilizarse para defender a las universidades cuando venga el ataque fuerte, porque si esperamos que solo sea con las marchas de universitarios, eso tal vez no sea suficiente, ¿no? A veces ha sido suficiente, pero también a veces no es suficiente las marchas de la comunidad afectada. Se necesita sumar a otros sectores. Entonces, creo que habría que trabajar eso. Habría que trabajar ese distanciamiento que se dio en algún momento. Sí, yo creo que nosotros como sindicato lo hemos señalado abiertamente al interno de la Universidad Nacional. Pero yo sí difiero, no solo fue la cúpula, o sea, honestamente, como universitarios no participamos, no estuvimos presentes. En el BUSCO y en el foro de secretario general y de presidente constantemente nos hacen ese reclamo y no tenemos más que aceptarlo. El peso de esa lucha la llevó los maestros, las maestras, profesores y profesoras. Nosotros como universitarios, si bien es cierto, como sindicato estuvimos presentes, pero no masivamente. Y las universidades creo que probablemente hemos sido víctimas de nuestro propio éxito en cuanto al tema de los derechos laborales y nos hemos ensimismado, ¿verdad? Y creemos que en nuestra burbuja nada nos iba a suceder y ya nos dimos cuenta de eso. Esperaríamos que este recambio de rectorías en varias universidades, sobre todo en la nuestra, ¿verdad? Que ya la otra semana asume, pues nos permita recobrar ese vínculo con los sectores sociales y sindicales. Yo sí quería hacer una observación, solo como observación, tal vez lo dejo ahí, porque ya que ustedes van a trabajar y hacer tal vez un documento en respuesta a esto, sería importante que lo tomen en cuenta para discutirlo. Nosotros tenemos muy claro que el tema de la regionalización es una deuda pendiente de las universidades, pero voy a hablar de la Universidad Nacional, ¿verdad? En concreto. Sin embargo, el tema no es tan sencillo como algunos diputados lo quieren ver, ¿verdad? Todos quieren tener una universidad en su pueblo, ¿verdad? Así lo hemos visto, así lo ha dicho Carlos Ricardo Benavides, que ni siquiera sabe que lo que la Universidad Nacional tiene allá en Punta Arenas es una estación de biología marina, punto. Pero él cree que es una sede y que por qué ahí no se dan otras carreras, etcétera. Y después hablamos de que hay que llevar infraestructura a las diferentes sedes y crear otras sedes, etcétera. Pero hay más infraestructura, significa más trabajadores, ¿verdad? Entonces significa gastar más del presupuesto en lo que ellos están criticando, que es en salarios, ¿verdad? Entonces el asunto tiene que ser bastante analizado, porque históricamente también ha sucedido un problema. Algunas veces se crean carreras, se replican carreras, otras veces se crean carreras que rápidamente agotan la demanda y después usted queda ahí con un cuerpo de profesores que ya no tienen una carrera específica a la cual dedicarse, ¿verdad? Entonces, todos esos son temas que hay que analizarse y discutirse, ¿verdad? Que no son tan sencillos como en una sede central. Yo creo que la regionalización también tendría que visualizarse como la posibilidad de que las personas de zonas rurales puedan llevar la carrera que quieren en el lugar donde la pueden ir a llevar, si es que no se puede llevar necesariamente a esa región, porque la demanda es muy baja, ¿verdad? Pero sí, insisto, aceptamos que es una deuda pendiente, pero también requiere una discusión bastante amplia, porque no puede ser tan sencillo de replicar todas las carreras o de generar campos inmensos, ¿verdad? Sin necesariamente tener claridad sobre la demanda que va a haber ahí y sobre que
vamos a hacer después con profesores que a lo mejor pasan a ser propietarios, pero que ya después no tienen realmente una carrera a la que dedicarse. Y lo que digo es que nosotros estamos ahí también dispuestos a colaborar en lo que usted considere conveniente, ¿verdad? Si podemos aportar en ese sentido como sindicato. Y ya para ir cerrando este conversatorio, sí quería pasar el tema político, ¿verdad? Que nos parece sumamente importante. Y la pregunta ahorita es, ¿cómo visualiza usted ese futuro político para las próximas elecciones, sobre todo considerando la participación del Frente Amplio en esta coyuntura? En el sentido de que estos grupos, estas fuerzas sociales progresistas, pues están deseosos, ávidos de tener alguna opción, y que no sea una opción que nos diga o si estamos de acuerdo con el matrimonio heterosexual o no estamos de acuerdo, y con eso entonces definimos la elección, sino una opción que nos permita recuperar por lo menos a esa Costa Rica de hace 30, 40 años, ¿verdad? Para no ser demasiado exigentes, diría yo. Sí, bueno, sobre lo que planteas de la regionalización, yo creo que es parte del debate, ¿no? Que hay que poner sobre la mesa. A mí me parece que hay alternativas. Por ejemplo, las universidades podrían buscar compromisos que permitan que el crecimiento se dé en una proporción mayor en las sedes regionales, ¿verdad? No es tanto como desmantelar carreras de la sede central para llevárselas a las regiones o abrir una universidad en cada cantón, como dicen algunos, pero sí, digamos, que un mayor porcentaje del crecimiento que se dé de oferta académica, de personal de las propias universidades, se dé en las sedes regionales. Y también pasa por flexibilizar algunos procesos académicos que son demasiado rígidos, ¿no? Por lo menos en la Universidad de Costa Rica es demasiado rígida, ha sido históricamente demasiado rígida el procedimiento para abrir una carrera nueva o para cambiar o para modificar curricularmente una carrera. Son procesos muy lentos. Y la tendencia actual de mayor inter y transdisciplinariedad da también oportunidades. O sea, yo creo, por ejemplo, en la propuesta de los recintos interuniversitarios que mencionaba antes, ¿no? Donde las distintas universidades aporten recursos y se puedan abrir carreras enfocadas en necesidades de las regiones, no como dicen las necesidades del mercado, no, las necesidades del pueblo, tomando en cuenta todos los sectores y las necesidades de desarrollo de una región, carreras que puedan adaptarse más flexiblemente a las necesidades. Ya ha habido algunos ejemplos interesantísimos, ¿no? De carreras que combinan disciplinas, que se adaptan más a necesidades regionales y que son más fáciles de replantear también. Y creo que habría que ir direccionando hacia eso, ¿verdad? Habría que ir direccionando hacia eso. Y uno pensaría que la lógica es que las nuevas negociaciones del FES pongan énfasis en mayores recursos para la regionalización, ¿verdad? No es quitar a los recursos que ya están en las sedes que existen, sino que los nuevos recursos se enfoquen en fortalecer la regionalización, teniendo claro que no es fácil tampoco y que no es como algunos diputados creen. Pero sí es cierto que hay regiones del país que podrían ser mucho más atendidas y donde la oferta académica de las universidades públicas ha crecido a un ritmo muy lento, ¿verdad? Y es parte del reclamo. Y si ha crecido la oferta académica, puede crecer en las regiones también, ¿verdad? Si al final igual las universidades han ampliado cupos, han contratado más gente, tienen más estudiantes, podría crecer mucho más en las regiones. Yo sé que ha crecido, o sea, no es cierto que no se ha hecho nada, que la regionalización no está abandonada. José María, en ese sentido, donde más ha crecido la Universidad Nacional ha sido en las sedes regionales. Es cierto, es cierto. Y es importante. Sin embargo, yo le voy a decir, nosotros lamentablemente el año pasado, voto de mayoría de la que yo me separé, con voto de minoría, y no estuvimos de acuerdo en darle propiedad a una cantidad importante de gente, que era un requisito para dar estabilidad. Esa es mi opinión.
Y hoy, digamos, en estos días hemos tenido que aprobar presupuestos extraordinarios para nombrar a esa gente que no le demos propiedad. A mí me parece que sí hace falta una introyección más y una visión más apropiada de que el desarrollo de la universidad va a ser en las regiones, fuera del área metropolitana, y que eso no significa de ninguna manera que lo tengamos que hacer de la misma forma en que lo hemos estado haciendo. Es decir, como haciendo puertos de lugares, sedes, sino más bien aprovechando todo el nuevo mundo virtual y aprovechando otras características que tenemos, que mucho del quehacer que hacemos acá lo podamos proyectar hacia la sede regional. Yo creo que ahí hay una verdadera necesidad y una potencialidad de desarrollo que nos va a dar más legitimidad, pero sobre todo que vamos a posibilitar dar más oportunidades a la gente y a las regiones para impulsar un desarrollo mucho más armónico. Es claro que a pesar de todo, este país sigue siendo un país muy centralista y que eso genera desigualdades profundas y que no podemos seguir fomentando de instituciones que tienen de tener una preclaridad como son las universidades, esa línea. Digamos, yo creo que hay una crítica ahí fundamentada. Pero esa crítica fundamentada, digamos, está acicatada y estimulada por problemas que nosotros mismos tenemos, como el tipo de registro de cómo utilizamos los recursos. Yo le voy a poner un caso. Por ejemplo, la gente cuando es becada de las sedes regionales aparece como que si fueran recursos de la sede central. La gente que viene a representaciones como en el mismo consejo universitario aparece como que es de la sede central. Proyectos que se tienen muy importantes de investigación y extensión en las regiones aparece como que son de la sede regional. Es decir, también tenemos que hacer una serie de ajustes para poder transmitir mejor realmente una distribución de los recursos que no es del 8%, como se dice, es mucho más elevado y ahora estamos en ese esfuerzo. Pero sí le asiste la razón a quienes piensan que debemos de hacer más en la región y nos falta, y esa es una autocrítica, más claridad, en este caso a la UNA, de entender que debemos de fortalecer la sede regional con hechos concretos, dándole estabilidad a la gente, estimulando el desarrollo en esas regiones, que parte de la investigación y la extensión pueda ser ahí consolidada y en ese sentido es válida la preocupación y crea que no está cayendo en terrenos que no sean fértiles. Es una lucha como cualquier cosa, porque hay un tema cultural donde creemos que en lo que estamos y en lo que hacemos es lo que debemos de hacer, cuando en realidad los nuevos tiempos nos determinan la necesidad de tener una visión más allá, inclusive no solo de las regiones, sino del país, para poder aportar, porque regionalmente necesitamos impulsar nosotros estadios. Pero me parecen muy asertivas sus afirmaciones y se los agradezco. Muchas gracias. Quedó el tema político que preguntaba Álvaro. Mire, yo realmente veo que esa es una discusión que aunque no falte tanto tiempo, es una discusión que en este momento no deberíamos abrir. O sea, mi opinión es que en este momento, con la crisis que estamos enfrentando, cualquier manifestación que vaya dirigida a la campaña electoral, a la política partidista, pues obviamente los partidos tienen que ir con sus cronogramas, haciendo sus procesos de renovación de estructuras, pero creo que cualquier manifestación en estos momentos en esa dirección no abona a enfrentar la crisis que estamos enfrentando. O sea, hay una situación económica del país, social, que se ha agudizado por esta pandemia, que si no atajamos ahora, en los meses que vienen, va a explotar, o sea, va a llegar a su clímax, va a explotar precisamente en los meses de la campaña electoral del 2021. O sea, si uno ve los datos de las finanzas públicas, tal vez el gobierno con los préstamos logre soportar este año. Pero si la situación no mejora en el primer trimestre de 2021, en el segundo trimestre de 2021, la crisis económica, social y fiscal del país
nos va a agarrar justo en la campaña electoral, justo en el arranque de la campaña electoral del 2021, en su peor momento. Y ese escenario yo sí lo veo con mucha preocupación, porque ahí sí, como pasó en el 2018 por otras razones, puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Puede pasar cualquier cosa. Es decir, o sea, ustedes pueden pensar lo malo que fue la segunda ronda, las opciones que tuvieron para escoger en la segunda ronda del 2018, pero podría haber opciones mucho peores para el 2000, para la segunda ronda, si hay segunda ronda del 2022. Entonces, sí creo, usted me dice que no falta mucho, yo digo que sí, todavía falta algo. Sí creo que no es conveniente abrir, digamos, un debate electoral antes del momento oportuno y que en este momento tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en enfrentar y atajar la crisis, esa tormenta perfecta que se ha generado por lo que ya veníamos haciendo mal, sumado al efecto de la pandemia. Por supuesto, nosotros en el Frente Amplio estamos haciendo nuestra parte, nuestro trabajo, estamos preparándonos en todos los campos, pero claramente hoy creo que no le haríamos muy bien al país hablando de perspectivas electorales. Okay. Bueno, creo que ha sido muy rico y productivo este conversatorio. Le agradecemos de verdad a José María que nos haya atendido y sobre todo por la claridad que nos ha traído. Bueno, claridad explicatoria, obviamente lo que nos queda la incertidumbre de cómo afrontaremos como país esta situación de emergencia total, ¿verdad? Diríamos, no solo la pandemia es una parte de, y que vino a agravar algunas situaciones que ya se estaban dando, pero de verdad que hace tiempo teníamos ganas de tener este espacio y conversar sobre estos temas y creo que esperamos que a futuro podamos repetir este espacio, ¿verdad? Creo que esta también ha sido una de las cosas positivas que nos ha dejado esta situación. Hemos descubierto algunas posibilidades tecnológicas que nos acercan y nos permiten dialogar, y no le quepa la menor duda que ahí lo estaremos invitando a futuro. Y una vez más reiterar ese ofrecimiento, ¿verdad? En lo que nosotros podamos colaborar, en cualquier proyecto, cualquier tema que gusten saber de nuestra parte, ahí estaremos dispuestos y creemos que la Universidad Nacional como un todo también siempre estará en esa disposición. Creo que José Carlos ahorita como concejal así lo manifiesta, pero creo que esa ha sido parte de la historia de la Universidad Nacional, la que llamamos la universidad necesaria, y que si bien es cierto, a lo mejor a veces hemos perdido un poco el rumbo, pues creo que nunca es tarde para tratar de recuperarlo. Agradecerle a José Carlos también sus aportes, sus ideas. Me acaba de decir también que ya casi tenía que retirarse, y los dejamos para que, bueno, un mensaje final, José María, si quieren, los que han estado con nosotros. Muchas gracias a usted, Álvaro, y a todo el equipo de CITUM por facilitar este espacio, a don José Carlos también. Ha sido muy enriquecedor el diálogo, muy interesante, y bueno, a toda la gente que nos ha seguido y que ha escuchado, agradecerle también, y ya estamos a la orden para seguir debatiendo, conversando y seguir en estas luchas en las que estamos, ¿verdad? Bien. José Carlos. No, muchísimas gracias a don José María por sus aportes. Realmente es satisfactorio saber que hay una persona ética, honesta y dispuesta a dar las luchas en las que cree, ¿verdad? Muchas de las cuales coincidimos. Y que venga a la Universidad Nacional y al CITUM en la celebración de los 46 años es para nosotros un verdadero honor como parte de la filial del CITUM en la Universidad Nacional. Se lo agradezco y también como miembro del Consejo Universitario. Esta es parte de nuestro quehacer institucional y para mí ha sido un honor compartir con usted y le agradezco a Álvaro sus aportes y sobre todo la invitación que nos siga considerando en este tipo de eventos. Muchísimas gracias y estamos para servirle. Gracias. Okay. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por habernos seguido, a la audiencia. Ya saben que esto queda ahí disponible en el Facebook Live de CITUM para que también a futuro lo puedan reproducir y enterarse de
lo que conversamos y de lo que tendremos que seguir conversando a futuro. Muchas gracias a ambos de nuevo y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego.